Muy buen día, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar los conceptos de estadística. Vamos a mirar entonces, primero, ¿qué es la estadística? La estadística es una rama de las matemáticas que estudia las características de una población. En la estadística vamos a manejar unos términos. Estos términos son, el primero, la población. ¿Qué es la población? Es un conjunto universal de individuos a observar, es decir, un conjunto de elementos a los cuales yo voy a observar o a los cuales voy a estudiar una determinada característica. Esta población pueden ser animales, personas o cosas. A este conjunto grande se le llama conjunto universal, que es la población. También hay la muestra, este término, el cual es un subconjunto de la población. Entonces, en esta población que nosotros tenemos, vamos a elegir unos individuos a través de diferentes técnicas de muestreo que hay. Se eligen normalmente y estos individuos que se eligieron para poder observar conforman lo que nosotros vamos a llamar una muestra. ¿Listo? Por tanto, la muestra es un subconjunto de la población de estudio. Las variables. Entonces tenemos que las variables son la característica que se estudia en esa población, es decir, las preguntas que vamos a realizarle a la población de estudio o las preguntas que vamos a observar. ¿Listo? Las características que se van a observar. Hay dos tipos de variables. Variables cualitativas, es decir, que cuando nosotros hacemos una pregunta, la respuesta es una palabra o son símbolos. ¿Listo? Y hay variables cuantitativas, es decir, que cuando nosotros hacemos una pregunta, esa pregunta, la respuesta va a tener como respuesta, valga la redundancia, números. ¿Listo? El dato, nuestro último término. Los datos es la información que facilitan el sujeto de estudio. Son toda la información que nos facilita el sujeto de estudio o la población de estudio. O también es la respuesta a la pregunta que nosotros realizamos. Entonces, por ejemplo, si tenemos en una variable cualitativa, entonces, ¿qué color te gusta? Esa es una variable cualitativa. Entonces, la respuesta, en este caso, por ejemplo, te dicen rojo, como yo di como respuesta a una palabra y esa palabra es un color, es una variable cualitativa. Si el dato es una palabra, entonces la variable va a ser cualitativa. Y si, por ejemplo, nosotros preguntamos, ¿cuántos años tienes? Entonces, la respuesta que me va a generar esta pregunta va a ser un número, 12 años. El dato es un número, la pregunta es una pregunta cuantitativa. ¿Listo? Vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, tenemos, se quiere conocer el estado de las herramientas de cada taller en nuestra institución. Para ello se observan 52 herramientas. Entonces, ¿quién es la población de estudio? ¿Qué se quiere saber? Entonces, el estado de las herramientas. Entonces, las herramientas de la institución es la población de estudio. ¿Y ese estudio se lo aplica a toda la población o elegimos una muestra? Según el enunciado, se eligió una muestra y esa muestra corresponden a las 52 herramientas seleccionadas. Esa es la muestra, porque hay muchas más herramientas en nuestra institución. ¿Cuál es la variable? Entonces, la variable que estamos estudiando es el estado de las herramientas. Bueno, aceptable, malas condiciones, bueno, qué sé yo. El tipo de variable, como estamos dando como respuesta a una palabra, entonces es una variable cualitativa. Miremos el segundo ejemplo. Se pregunta a los estudiantes del grado 6 y 10 cuántos años han permanecido en la institución. ¿Quién será la población de estudio? En este caso, la población de estudio será todos los estudiantes del grado sexto de nuestra institución. Todos. ¿Quiénes son la muestra? Los estudiantes del grado 6-10, que son a quienes les preguntamos. ¿Quién es la variable? Años en la institución o permanencia. ¿Listo? Tipo de variable. Cuando yo pregunto ¿cuántos años has permanecido aquí en la institución? Entonces yo le digo 5 años, 3 años, 2 años, ni un año. Entonces esto es un número, por tanto es una variable cuantitativa. Finalmente, miremos este ejemplo. Se pregunta a 15 profesores la fecha de nacimiento. Entonces, ¿quién es la población de estudio? Los profesores. ¿Quién es la muestra? Los 15 profesores seleccionados. ¿Quién es la variable? La fecha de nacimiento, correcto. Y ahora, ¿qué tipo de variable es la fecha de nacimiento? Como en este caso hay palabras y hay números, es decir, estamos trabajando únicamente con símbolos, no podemos diferenciarlos, entonces decimos que esta es una variable cualitativa, son símbolos.
Bien, chicos y chicas, espero quede un poquito más claro los conceptos de la estadística que se van a abordar durante este año escolar y los invito a que practiquemos a través del desarrollo de la guía de autoaprendizaje. Recuerden que son muy capaces. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy presta para atenderlos. Feliz día.